Bueno, buenas tardes. Jóvenes, en este momento vamos a continuar con la materia de cálculo con el tema número 1. Vamos a continuar analizando el tema de los números reales. En este momento voy a compartir la pantalla. Permítanme. Bueno, vamos a continuar con el tema número 1 de la asignatura de cálculo diferencial. En este caso vamos a analizar los números reales, donde la competencia específica de esta unidad es aplicar las propiedades de los números reales, desigualdades de primer orden y desigualdades de segundo grado, así como desigualdades con valor absoluto para representar soluciones en forma gráfica y analítica. Bueno, el contenido del tema 1 está dado en 7 puntos. El primero, los números reales. El segundo, axioma de los números reales. El tercero, el análisis de intervalos y su representación gráfica. Posteriormente, valor absoluto y sus propiedades, así como las propiedades de las desigualdades. Posteriormente, se hará una resolución de desigualdades de primero y segundo grado con una sola incógnita. Y por último, resolveremos desigualdades o inecuaciones que incluyen el valor absoluto. En esta clase del día de hoy vamos a analizar específicamente los axiomas de los números reales. Bueno, ¿qué es un axioma? En el caso de los axiomas de los números reales, vamos a definir este concepto como el hecho de plantear situaciones en las que se debe reconocer propiedades básicas de los números, como son orden, tricotomía, transitividad y densidad. Según un matemático, Courant, él establece que el axioma es un enunciado o una proposición que vamos a aceptar como verdadero y para lo cual no vamos a necesitar hacer una demostración. A partir de estos enunciados, nosotros pretendemos intentar deducir o demostrar teoremas utilizando solamente la argumentación exclusivamente lógica. Bueno, iniciando con los axiomas de campo de los números reales está el axioma de la cerradura, donde el axioma de la cerradura se establece para dos operaciones básicas dentro de los campos numéricos, como es el caso de los números reales. Uno de ellos es la suma y el otro el producto. En el caso del axioma de la cerradura, nos dice que si para toda A, B que pertenece a los reales, se debe de cumplir que la suma de A más B también va a pertenecer al conjunto de los números reales. Un ejemplo de ellos es el siguiente. Si A toma el valor de 4 y la B toma el valor de 5, ambos números también pertenecen a los números reales. Esto es, están dentro de la recta numérica. Bueno, el axioma de la cerradura nos dice que si hacemos la operación suma 4 más 5, su resultado nos va a dar el número 9, donde este número también pertenece al conjunto de los números reales. El hecho de decir que la operación suma es cerrada significa que dos números reales contenidos en la recta numérica, al hacer su operación, me va a dar un tercer número que también está contenido dentro de la recta numérica. El axioma de la cerradura para el caso del producto, pues nos dice casi lo mismo. El único característica que cambia es el hecho de que en este caso la operación es un producto. Entonces, si decimos que para toda A, B que pertenece a los reales, también se debe cumplir entonces que el producto de A por B también va a pertenecer a los reales.
Continuando con nuestro ejemplo de que A sea igual a 4 y B sea igual a 5, donde estos números pertenecen a los números reales, se debe de cumplir entonces que 4 por 5, que es igual a 20, el 20 también pertenece a los números reales. Quiere decir entonces que dos números reales, al multiplicarlos entre ellos, nos va a dar un tercer número que también pertenece a los números reales. Por eso se dice que el axioma de la cerradura también cumple para el conjunto de los números reales. Otro axioma o propiedad también importante de los números es la propiedad que se conoce como conmutativa. Y la operación de conmutatividad es para ambas operaciones, tanto para la suma como para el producto. En el caso de la suma, se dice que para toda A y B que pertenece a los reales, se debe de cumplir entonces que A más B es equivalente o igual a B más A. Esto es, hay un cambio o una conmutación de los elementos de la suma, como es el caso de A más B y posteriormente B más A. Continuando con nuestro ejemplo de números 4 y 5, pues el axioma o propiedad conmutativa para estos dos elementos es 4 más 5 es igual o equivalente a 5 más 4 y su resultado en ambos casos es 9. Por lo tanto, en el caso de la suma se establece o se debe de cumplir el axioma o la regla o propiedad de conmutatividad. En el caso de la conmutatividad para el producto, se dice que para toda AB que pertenece a los reales se cumple entonces que A por B es igual a B por A. Bueno, desde la preparatoria esto nos enseñaron o nos hicieron hincapié muchas veces de que el orden de los factores no altera el producto. Ese comentario o esa proposición que se nos hace es debido a que los números reales cumplen con la propiedad conmutativa para el caso del producto. Continuando con el ejemplo de los elementos A igual a 4 y B igual a 5, donde estos elementos ambos pertenecen a los reales, se debe de cumplir entonces que el producto 4 por 5 es igual al producto de 5 por 4, que al final su resultado es 20. Posteriormente, tenemos el axioma o propiedad asociativa, que en este caso cumple para la suma, donde nosotros podemos ver o que se establece que para toda ABC, en este caso un tercer número, pertenece a los reales, se debe de cumplir entonces que A más B, por ser una operación binaria, al sumarle un tercer elemento es equivalente a sumar a B más C más el A, o también es equivalente a sumar C más A más B. En este caso es el cumplimiento de la propiedad asociativa. En el caso del producto, pues es lo mismo, nada más que la operación en este caso es el producto A por B, entre paréntesis, multiplicado por C, es equivalente a B por C por A, o es equivalente a C por A por B. En los tres casos, las expresiones son equivalentes y es lo que se establece como una propiedad asociativa para la suma. En el caso del axioma propiedad distributiva, se dice que para toda ABC que pertenece a los reales se debe de cumplir que A multiplica a la suma de B más C es equivalente a la distribución de A por B más A por C. Esta es otra propiedad importante que cumplen con los números reales. También es importante decir que dentro de los axiomas de los números reales hay el axioma que nos establece los elementos idénticos, donde estos elementos idénticos entre los números reales son dos,
Por ejemplo, para la suma decimos que el 0 cumple con el axioma de identidad. Esto es, el número 0 es el elemento idéntico en la operación suma, por lo que para toda A que pertenece a los reales se debe cumplir que A más 0 es equivalente a 0 más A, y al final el resultado sigue siendo A. ¿Qué quiere decir esto? Que si a una cantidad A le sumamos una cantidad 0, siempre su resultado va a ser la cantidad A. Y bueno, ahí está el ejemplo de que si A es igual a 3 y si 3 es sumado con el 0, pues su resultado siempre va a ser 3. En el caso del axioma de identidad para la operación producto, en este nuevo axioma, el número idéntico o el número identidad es el número 1. Entonces se conoce como el elemento idéntico en la operación producto, por lo que para toda A que pertenece a los reales se debe de cumplir que el producto de un número real, en este caso A por 1, es igual a 1 por A, y su resultado siempre va a ser A. Bueno, desde la primaria nos enseñaron la famosa tabla del 1, que cualquier elemento multiplicado por la unidad va a seguir siendo ese mismo elemento. Otro axioma importante dentro de los números reales es lo que se conoce como el axioma del inverso, que para el caso de la suma nos dice que para toda A que pertenece a los reales, siempre va a existir un elemento menos A que también pertenece a los reales, y donde este elemento se le conoce como el inverso aditivo de A, de tal manera que al sumar A más su inverso aditivo menos A, su resultado que nos va a arrojar es el elemento idéntico de la suma, que también en algunos autores le llaman el elemento neutro aditivo. Entonces, ¿qué nos dice este axioma? Que si cualquier número real le sumamos su imagen, donde su imagen la podemos entender como su elemento inverso aditivo, pues su resultado nos va a dar el neutro aditivo. En el caso del axioma del inverso multiplicativo, pues nos dice que para toda A que pertenece a los reales existe 1 partido en A, que se entiende como el inverso multiplicativo del número A, de tal manera que al multiplicar el número A por su inverso multiplicativo, su resultado es el elemento identidad para el producto, que es el número 1, o también llamado neutro multiplicativo. Entonces, en un ejemplo que tengo allí en la presentación, dice que si A es igual a 3, su elemento inverso va a ser 1 partido en 3, de tal manera que al multiplicar 3 por su inverso multiplicativo, su resultado es el neutro multiplicativo, que es el número 1. Bueno, con esto damos por terminado esta clase de los axiomas de los números reales, que se debe de entender como las reglas de operación de los números reales. Los dos últimos axiomas son los que nos definen las operaciones sustracción o resta, y en el caso del inverso aditivo. En el caso del inverso multiplicativo nos ayuda para explicitar la operación división dentro de los números reales. Bueno, la bibliografía que se utilizó para esta presentación fue el libro de Fundamentos Matemáticas del maestro Silva y la doctora Lazo, y también un libro muy importante que se conoce como el libro, pues muy importante dentro del ámbito de la matemática educativa. El libro se llama ¿Qué son las matemáticas? Y fue escrito por un gran matemático ya fallecido, que tiene muchos libros referente al desarrollo conceptual de la matemática. Bueno, jóvenes, es todo, y esperemos que esta información sea importante para el desarrollo de su tema número 1. Muchas gracias, y quedamos pendiente para una nueva clase. Saludos.